El consejero fiscal. La mejor ruta para cumplir con las obligaciones fiscales sin atajos ni sorpresas. En esta semana tengo ya al licenciado Iván Curiel Villaseñor. Es director general de quejas y reclamaciones contra organismos fiscales autónomos y autoridades coordinadas de la Prodeco. Licenciado Iván Curiel, buenas noches. Contador, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Pues como siempre, cada semana escuchamos los logros que tiene pues muy favorables la Prodecon en favor de los pagadores de impuestos, y cada semana nos platican ustedes pues este tipo de actividades que son muy satisfactorias para quien consulta Prodecon. ¿Qué nos van a platicar hoy, esta noche, Iván? Muchas gracias, contador. Pues mire, es un caso que parece que queda muy atinado por la época del año en la que nos encontramos. Me refiero a que pues ya estamos muy próximos a que personas físicas, presenten su declaración anual de impuestos, vaya, aquellos que se encuentren obligados a ello, y obtener en todo caso un saldo a favor del impuesto de la renta. Sobre todo, ¿verdad? Que se lo devuelvan o se lo acrediten. Exactamente, se trata en este caso de una contribuyente, es una mujer. El caso es muy particular porque ella es pensionada del IMSS. En el ejercicio fiscal 2015, ella, los únicos ingresos que obtuvo fueron precisamente por su pensión. Ajá. Hace un trámite natural de devolución de impuestos y solicita de manera automática un saldo a favor que tuvo de aproximadamente 40,000 pesos. Sí. Sin embargo, al estar verificando el estatus de su trámite, se encuentra con una leyenda que le emite el SAT, donde le dice que omitió acumular el total de sus ingresos obtenidos por un par de retenedores. Se trata de una institución pública, que en este caso es el ISSSTE, y un organismo privado que es un hospital, que la reportan aparentemente como su empleada, y por ende pues le retuvieron impuestos y los enteraron al SAT. Sí. Lo que hubiera modificado en todo caso pues toda su estructura tributaria del ejercicio. Sí. El tema es que la contribuyente pues desconoce totalmente a estos empleadores y viene con nosotros en un procedimiento de queja. Usted sabe que la queja es un trámite muy ágil, don Vicente. La verdad es que es muy sencillo. Y muy exitoso, ¿no? Sí, ha resultado ser una herramienta muy efectiva en la Procuraduría, incluso uno de las atribuciones medulares, pues. Acude con nosotros y iniciamos un procedimiento de investigación con el SAT, muy sumario, como le digo, y pues efectivamente los retenedores la habían reportado, pero se trataba de un error. Nuevamente estamos ante un escenario de un caso de homonimia. Hay una persona que tiene el mismo nombre que nuestra contribuyente y por ende un RFC y una clave CURP pues prácticamente idéntica a la suya. Entonces estos retenedores, por un error administrativo, reportan a nuestra quejosa como su empleada y por ende pues le dan una afectación indirecta en el trámite de su interés. Nosotros requerimos directamente a los retenedores, incluso nos fuimos con el IMSS para ver si estos patrones la reportaron específicamente a ella como su empleada e hicieron algún tipo de aportación de seguridad social. Pues nos confirmaron que no, que por lo que hace a nuestra contribuyente no era así. Requerimos a los retenedores para que hicieran las modificaciones pertinentes, una declaración complementaria de esas informativas múltiples. Y por fortuna en un plazo pues no mayor a 3 meses logramos que todo se aclarara. Los retenedores certifican ante el SAT el error, mandan sus declaraciones complementarias. Nosotros en la misma Procuraduría, en un área diversa, le apoyamos para que en asesoría y orientación se hiciera un nuevo trámite de devolución, por supuesto esto totalmente gratuito. Y al final del día la contribuyente logra recibir el saldo a favor con sus correspondientes actualizaciones y recargos. Qué interesante la labor de ustedes, sobre todo por la facilidad que ya tiene la Prodecon con las autoridades respectivas
para aclarar esto de una manera muy rápida, ¿no? Sí, como usted lo comenta, vaya, el acto o la negativa de la autoridad pues era susceptible en todo momento de ser impugnada, pero eso le iba a ocasionar a la contribuyente gastos innecesarios, inversión de tiempos que quizá no tenía, y pues una moneda al aire, porque no sabríamos en qué términos hubiese respondido o determinado la autoridad administrativa o incluso el tribunal fiscal, pues el rumbo del asunto. En un procedimiento de queja, que es un medio alternativo y sobre todo no jurisdiccional de protección de derechos, pues logramos que la contribuyente viera satisfechas sus pretensiones sin necesidad de meterse en un proceso de esta naturaleza como el que le comento. Ahora, aquí, por lo que estoy analizando y concluyendo, el proceso de queja creo que es lo más adecuado en estos casos, ¿no? Sí, sí lo es, vaya, no son los únicos asuntos que atendemos, también tenemos unos pues de naturaleza muy compleja, el pago de impuestos siempre va a ser complejo, y más en sus diversas modalidades, pues, pero en estos casos hemos resuelto pues prácticamente la mayoría de los asuntos que nos han caído así, y sobre todo en plazos muy cortos de tiempo que no le dan o no le generan una mayor afectación a los contribuyentes. Y no hay costos, además no hay costos. No hay costos, y sobre todo, como le digo, una época muy atinada, porque pues ya está próximo a abrirse el portal del SAT para hacer el trámite de declaración anual de impuestos de personas físicas, y cualquier persona que tenga una situación de esa naturaleza, pues que no dude en acudir con nosotros. Eso es lo más importante de todo, que Protecron está abierto a todo público pagador de impuestos, ¿no? Sí, y no solo en oficinas centrales, sino pues en una oficina en cada estado de la República. Ahora, ¿cuántos casos tienen de ya más o menos un dato estimado que están atendiendo ya en forma frecuente, Iván? Mire, por todo este año tan solo, que le repito, no solamente son asuntos como este que le platico, sino pues muy variados. Ya vamos aproximadamente en un número aproximado de 7,000 quejas. ¡Qué bárbaro! Sí, esto nos representa pues un incremento superior al 16% incluso en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y ni se diga del 2016. Sí, no, eso es creciente el dato. Cada ejercicio estamos incrementando nuestros servicios. La verdad, las cosas que yo no podría atribuirlo a que hay más violaciones de derechos, sino que cada vez somos más conocidos. A eso me refiero, el contribuyente ya sabe dónde. Los éxitos de Prodecon se empiezan a dar a conocer desde su inicio, y después de tantos años que ya han acumulado de servicios, la gente se va enterando que existe Prodecon, que existe quien va a defender sus derechos, y se acercan con ustedes, que es lo más importante, y sobre todo que es gratuito, Iván Curiel. Lo más asombroso, ¿no? No cuesta. Sí, justamente eso, don Vicente. La verdad es que ha sido muy satisfactorio para nosotros como servidores públicos brindar ese tipo de asesoría y orientación a los contribuyentes, y más que pues prácticamente en 8 de cada 10 quejas estamos logrando satisfacer. Me voy a salir un poquito del tema, pero sería interesante para nuestro auditorio. ¿Este tipo de servicio se brinda como Prodecon en otros países? ¿Existe sería interesante conocer ese dato, ¿verdad? Sí lo existe. De hecho, pues como Procuraduría también hemos tenido bastante presencia a nivel internacional, y más en las últimas fechas con organismos homólogos al nuestro. Exacto. Pero mire que sin falsa modestia le digo, y sin el ánimo de ser presuntuosos, que no hay un organismo como el nuestro, así con las características que nos definen, en ningún otro país. La mayoría de los defensores públicos de contribuyentes de tributaria. Sí, lo que llaman de oficio, ¿no? Perdón, sí, claro, aunque no niego que pueda ser efectiva su labor, pues el hecho de depender de aquellos sobre los que ejercen competencia, a veces pudiera limitar un poco. Nosotros somos un órgano totalmente autónomo, incluso no somos exenales. La procuradora fue electa en el periodo del presidente anterior, cumple todo su mandato durante la gestión del actual presidente, y todavía pues le toca recibir al próximo presidente. A ella la elige el Senado de la República. Vaya, tenemos muchas particularidades que nos definen como un organismo único, aún con homólogos que pudiéramos tener en otras. Conocemos la historia desde antes de que naciera la Prodecon, los obstáculos que hubo, lo que se tuvo que superar,
y nos ha dado muchísimo gusto el éxito que ustedes tienen y que cada semana nos platiquen yo le llamo los casos de éxito de la Prodecon. Así le llamo yo a este espacio de cada semana, Iván. Pues mire que hay bastantes, don Vicente, nosotros encantados de cada semana estar con ustedes y compartir estas experiencias. Por si alguien está en situaciones similares, pues que acuda y que sabremos apoyar. Eso tiene dos objetos principalmente: que la gente conozca que existe Prodecon, y dos, que no cobran y que son muy exitosos, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Pues mil gracias por sus palabras, y la verdad las cosas es que sí tratamos de hacer nuestro mejor empeño. Pues ya pasó al aire el comentario, por aquí estaremos en próximas fechas platicando nuevamente con Prodecon. Nos dará mucho gusto. Mil gracias por su tiempo, don Vicente, y le reitero aquí nuestro compromiso. Hasta luego, buenas noches, Iván. Adiós.